Hola amigos del canal Hahnemann. En este vídeo voy a hablaros un poco de los dolores de cabeza. Saber que los dolores de cabeza fundamentalmente están producidos por vasodilataciones arteriales. Ya sabéis que el cerebro no duele, ¿no? Lo que es el tejido cerebral es una sustancia que, aunque se la toque, no siente dolor, paradójicamente, aunque sea tejido nervioso. Sin embargo, los vasos que rodean al cerebro sí se están ricamente inervados, por lo cual sí se va a producir dolor en estos vasos a través de las vasodilataciones y vasoconstricciones que se producen en las arterias. Ya sabemos, y también tenéis que tenerlo en cuenta, que hay dolores de cabeza que se presentan repentinos, los cuales, o muy agudos, los cuales tienen que ser de urgencia, se tienen que atender de urgencia. Nunca sabemos si un dolor de cabeza puede ser por una vasodilatación o vasoconstricción de los vasos periféricos al cerebro o vasos externos, incluso debajo del cabello, capilares, pero por eso tenemos que saber si somos personas que padecen de dolores crónicos o periódicos muy regularmente, o somos personas que nos ha dado hoy un buen día un dolor fuerte de cabeza y puede ser otra cosa, otra causa mucho más grave. Ya sabéis que, bueno, no hay que alarmarse, pero sí hay que pasar por el servicio de urgencias a que nos hagan una exploración o un TAC, etcétera, si ese problema no está controlado, evidentemente. Si los dolores de cabeza son crónicos, están ya controlados, están descartadas estas posibilidades que hay de la posibilidad que haya de que sea un problema de tumor o una enfermedad mucho más grave, o sea, más grave que un tumor. Hay pocas, evidentemente, pero solamente las hemorragias o los infartos cerebrales repentinos, ¿no? Entonces, bueno, descartando esta posibilidad, los dolores de cabeza en general, migrañosos o migrañas o hemicráneas o dolores hemicráneos, dolores frontales, dolores en general en racimos, etcétera, son dolores que no dejan de ser ubicados en esa parte, en la cabeza, de las cejas para atrás, en la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues identificar qué es lo que nos está produciendo este dolor de cabeza. Fundamentalmente, en la mayoría de las veces, los dolores de cabeza están relacionados con los alimentos que comemos, con las sustancias que llevan esos alimentos que comemos, que muchas veces, lo que hacen es entrar en nuestro organismo, y nuestro organismo se intoxica con ellos, y al tener que eliminarlos provocan otras toxinas, las cuales van a provocar esa sensación, esa vasodilatación de las arterias en general, y van a provocar esos dolores. Incluso neuroreceptores perceptivos de esas sustancias se van a irritar y van a estar provocando unos dolores neurálgicos que van a hacer que padezcamos de dolor de cabeza. Y no todo el mundo tiene por qué padecer dolores de cabeza por tomar diferentes sustancias, sino que cabe la posibilidad que unas personas seamos más susceptibles que otras a tener esta mala reacción a través de alimentos que comemos. No sé si habéis escuchado alguna vez también cuando llega el fin de semana, que dice uno, vaya, toda la semana trabajando, toda la semana cargado de tareas, no me duele la cabeza, llega el fin de semana, me pongo a descansar y tengo dolor de cabeza. ¿Qué ocurre con esto? Pues ¿qué ocurre? Que se produce una vasodilatación por las sustancias acumuladas durante toda la temporada laboral, una acumulación de sustancias tóxicas, de alimentación, una acumulación de líquidos, una vasoconstricción constante, y en el momento en el que estamos relajados, cuando empieza el organismo a liberar todas esas sustancias, a relajarse, es cuando se produce esa vasodilatación para eliminar rápidamente esas sustancias por el torrente sanguíneo. Y claro está, si las arterias de nuestro cerebro se sobredilatan, pues vamos a tener algún dolor de cabeza, evidentemente. De otra manera se presenta el dolor a veces
por otro problema que está añadido, que hablan de estas dolores de cabeza tensionales, ¿no? Que no está claramente identificado, porque a veces las contracturas de los músculos del cuello no tienen por qué dar dolor de cabeza, sino el dolor en el cuello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando se producen tensionales? Pues quizás la tensión venga de la parte inferior del cuerpo, de las lumbares o de la articulación sacroiliaca, la cual está provocando una tensión constante que va a llegar a la base del cráneo, a la primera vértebra y base del cráneo del occipital, donde hay dos arterias, esas dos arterias vertebrales que entran y conforman el polígono llamado de Willis, que está dentro del cerebro. Bueno, pues estas arterias también están muy inervadas, las cuales a veces la contractura que viene desde abajo se ha llegado a esa base y está provocando en esa entrada por la parte posterior de la vértebra atlas de las cervicales, está provocando que haya una contractura de tejidos irritando la entrada de esas arterias, provocando una sensación dolorosa que se va a extender por toda la parte posterior hasta llegar incluso toda la cabeza, este dolor crónico, temporal, y que va y viene, va y viene. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, lógicamente habría que poner esa musculatura de toda la espalda en su sitio, relajarla, hacer que no haya contractura en músculos internos del vientre, como es el sol, etcétera, a través de manipulaciones precisas y masaje, con lo cual se mejoraría. ¿Para qué qué más podemos hablar? Podemos hablar de los dolores de la regla o los dolores de la menstruación. Las mujeres, cuando tienen estos dolores de menstruación, están relacionados también con una carga tóxica que se produce en la bajada de estrógenos y otras hormonas, y a una acumulación periódica y temporal que ya llevan ellas de acumulación, de exceso de ingesta de algunos alimentos que están haciendo que haya una acumulación de líquidos, que luego después más otros tóxicos añadidos también de la dieta, y cuando hay esta caída de estrógenos o incluso en algunas ocasiones una acumulación de ellos y estas sustancias, y en ese mismo periodo, unos días antes, unos días después, cuando empieza a producirse el sangrado de la regla, se producen vasodilataciones brutales para hacer una eliminación de toda aquella acumulación y todos esos líquidos acumulados, y esa vasodilatación tanto va a dar dolores en el bajo vientre como va a dar dolores de cabeza. No quiere decir que nos esté pasando nada raro, sino que no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Amigos, creo que los dolores de cabeza, muchos de ellos, muchas veces, la mayoría de las veces, están relacionados con el mal hacer de nosotros mismos, con nuestros hábitos, con nuestra falta de conocimientos al respecto, y esa suma de caracteres y de elementos y sustancias y de hábitos hacen que tengamos dolor de cabeza. Bien, amigos, en otra ocasión vamos a hablar del estrés, que también está relacionado evidentemente con el dolor de cabeza, y lo podemos comentar. Pero bueno, quizá os adelanto un poco. Saber que el estrés provoca una elevación del cortisol, una hormona que se segrega en los riñones, y va a provocar que se produzcan también bloqueos en el cerebro para producir otra hormona que produce de relajación. Pero hablamos del estrés, evidentemente, para que todos me entendáis, del estrés que se produce continuo, este estrés que tenemos a diario en la vida cotidiana, con nuestro trabajo, con el tráfico, con los problemas, con el vecino de enfrente, etc. Este estrés continuado, que no es el estrés de acción, que el estrés de acción es de subida y de bajada. Ahora tenemos un estrés mantenido, lo cual produce esa elevación de cortisol, y lo que está es provocando que la oxitocina, si es una hormona que relaja y mejora el estado natural de la persona, e incluso no se acumulen ese tipo de sustancias, también va a dar dolor de cabeza. Da dolor de cabeza porque son sustancias acumuladas y mantenidas, y además no liberamos esa sustancia de relajación adecuadamente, y el organismo de vez en cuando necesita descargar todas esas sustancias, lo que va a provocar evidentemente intoxicación del sistema vascular de nuestro cuerpo. Se tiene que eliminar también por esa vía de rapidez
con lo cual en algunas ocasiones también nos da dolor de cabeza, malestar, falta de sueño, etcétera, acumulando más toxinas que no deja de ser tóxicos los que producen estas vasodilataciones, vasoconstricciones. Entonces, bueno, amigos, si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo o lo que os parezca al respecto de vuestro dolor de cabeza, no dudéis en llamarme a este teléfono que va a salir por aquí o entrar en esa página web que tenemos en la consulta Hahnemann aquí en Guadalajara y os responderé a vuestras dudas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, amigos, espero haberos ayudado un poquito más a entender por qué nos duele la cabeza y en otras ocasiones seguiremos hablando de este tema y de otros. Muchas gracias, un saludo.